Hoy es 10 de junio y juega la selección. Hoy clasificamos definitivamente al Mundial, así que va a ser un gran día. En 4 horas aproximadamente juega Ecuador y lo hace en Perú, en Lima. Tendremos más adelante una conversación sobre este tema. Eso es lo más importante del día. Lo otro más importante es que Yanela nos cuente qué hay para hoy. Así es, Guillermo, qué increíble recibir así a todos los que nos están viendo a través de la señal de altavoz. Aquí la otra agenda. Amigos, antes de continuar, recuerden nuestras redes sociales, las vamos a dejar en pantalla para que usted se informe, se actualice, para que vea todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y también internacional. Y bueno, justamente podríamos hablar, ¿qué le parece, Guillermo, sobre a quiénes tendremos hoy? Vamos. Un programa bastante interesante porque estaremos hablando con el ingeniero Alejandro Varas acerca de ¿estarán en peligro nuestros datos? Cuán importante es saber cuidar y no estar cayendo en estafas, ¿no? Todo lo que nosotros vemos en internet. También Daniel Adler, experto en seguridad. Estaremos hablando sobre la ley de inteligencia que se va a debatir o que se está debatiendo ya en este momento en el Pleno de la Asamblea. También Eric Osores, periodista peruano. Estaremos hablando cuál es la percepción que tienen sobre Ecuador ya casi que a punto de jugar en Lima. ¿Será que clasificamos o no? Estaremos hablando. Pero por supuesto que vamos a clasificar hoy. Muy bien. Y finalmente estaremos hablando con el abogado Carlos Sánchez Gaete sobre el caso Nubia Vera. Así es, hablaremos con Carlos Luis Sánchez Gaete, abogado penalista, famoso abogado penalista del Ecuador, sobre esta jueza. ¿Quién la busca? ¿Por qué la busca? ¿Cómo la busca? Todo esto, hablo del tema legal. Recordemos que esta jueza ha estado metida en muchísimos temas. Me sorprendió muchísimo ver un cuadro sobre ella misma esta mañana en el allanamiento. Habla mucho de ella. Pero más allá de eso, el abuso que sufrimos padres y madres en la justicia cuando queremos pelear por nuestros hijos. Eso es lo que hablaremos hoy sobre la jueza que parece, según lo que pudimos ver en documentos esta mañana, estuvo detrás de un padre de familia pidiéndole supuestamente muebles y dinero en efectivo a cambio de que falle a favor de que pueda seguir siendo el padre que quiere ser este señor. ¿Qué más tenemos para hoy, Yanela? Así es, Guillermo, y por esa misma razón el caso ha sido denominado como mueble fino. ¿Qué le parece si vemos el reportaje que realizó Altavoz? Vamos. En Ecuador, un proceso judicial ha puesto bajo la lupa a Nubia Vera, jueza de la Unidad de Familia en Quito, acusada de pedir favores personales a cambio de justicia. La denuncia la hace un padre de familia que desde mayo de 2023 busca recuperar la tenencia de su hijo. Su caso cayó en el despacho de Vera y desde entonces, según los audios, chats, facturas y transferencias, comenzó el chantaje. Créame, doctorita, que es bastante tiempo que me duele bastante porque no me deja ver a mi hijo. Pero lejos de ayudarlo, Vera habría iniciado un patrón de manipulación. Lo citó fuera de la corte, lo llevó a comer y le exigió desde muebles hasta dinero. ¿Qué dice, doctorita? Sí, empecemos con el bufetero. ¿Le parece? ¿Y el otro mueblecito? No, el bufetero. Ay, el bufetero. Ay, diré, el aparador, perdón, vea, ahí estoy yo también, ya, el aparador, que usted eligió. Sí. Bueno, está bien. El mueble y el bufetero. No, el mueble y el aparador, pero eso que sea entre nosotros. Sí, doctorita. Tampoco puede salir. Ya, yo sé, yo entiendo. No es la primera vez que el nombre de Nubia Vera genera polémica. Se hizo conocida por conceder una acción de protección a la ex vicepresidenta Verónica Abad, hoy enfrentada al gobierno. Sí, la misma Abad que fue con Vera a exigir la vicepresidencia. Y sí, la misma jueza que dijo haber recibido un pendrive con instrucciones sobre cómo fallar. Ese dispositivo ya está en manos de Fiscalía. El padre relata en otro audio que incluso tuvo que endeudarse para cumplir con las exigencias de Vera.
Yo también, ya de donde sea, voy a hacer otro préstamo, lo que sea, para... Hagámosle, verá. Tampoco quiero ponerle No, es que... imagínese No se preocupe, doctorita. Me dice que tiene que hacer préstamos. Doctorita, yo creo que Sí. estas cosas van a ir bien, porque igual se tiene pruebas, se tiene todo. Algo que incluso habría provocado la molestia en su familia. El abuelo del niño, indignado, según los audios, se enfrentó a la jueza. ¿Y la reacción de Vera? Se Ajá. expresó de otra manera, fue su padre. Claro, ¿no? es que él también... Yo decirle que usted me haya ofendido, no, es su papá. Pero yo digo, ya cómo puedo recibir una sala. Pero más adelante ella acepta retomar el trato, acepta que le renueven la sala y el comedor. Incluso llegó a suspender audiencias clave del caso. Deme esa manito, doctorita, sí. Nomás que se lleve, porque realmente usted... Yo sí le dije el mueble también, eso yo no le estoy negando. No, yo no voy a estar rogando. No, pues sí, eso mismo. Gracias, hasta luego, gracias. Aló. ¿Hasta dónde llegó esta historia? ¿Qué más pidió la jueza Vera mientras el caso seguía sin resolverse en 2025? Te lo contaremos en una segunda parte. Esto es lo que hoy la Fiscalía tomó en cuenta para allanar su casa. La doctora parece que tenía más que un tema legal en la cabeza con este pobre padre de familia. Gracias a Dios salió a la luz y hoy empieza a enfrentar a la justicia. Pero bueno, hablemos de mejores cosas. ¿No le parece, Yanela? Definitivamente hablemos de mejores cosas y hablemos de la tri, hablemos de deporte. Y justamente nosotros en nuestro segmento Full Cancha, exclusivamente de altavoz, Ecuador se mide contra Perú en un partido que podría definir el paso de la tri en el próximo Mundial. Veamos el resumen que han hecho los chicos del equipo digital de Full Cancha. ¿Será que volveremos a gritar? ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! Mientras Perú se aferra a la esperanza, Ecuador lucha por mantenerse en lo más alto de la tabla. Se viene un partido lleno de emociones en el que 22 jugadores darán la vida en el terreno de juego para conseguir los 3 puntos. Hoy en Full Cancha te traemos la previa del partido Perú contra Ecuador. Este martes 10 de junio, Ecuador y Perú jugarán por las eliminatorias sudamericanas en el Estadio Nacional de Lima, a las 8:30 de la noche. Ambos equipos se han enfrentado en un total de 53 ocasiones. La blanquirroja se impuso en 21 partidos, la Tri ganó 17 y empataron en 15 encuentros. Ahora, hablando solo de eliminatorias, Ecuador lleva la delantera con 7 triunfos, Perú suma 5 victorias y ambos han empatado en 5 ocasiones. La selección bicolor llega a este partido tras igualar 0-0 con Colombia en condición de visitante, acumulando un total de 11 puntos y menos 11 de gol diferencia, que lo mantiene en la 9ª posición. Por su parte, la tricolor, ubicada en la segunda casilla, empató en casa sin goles ante Brasil y registra 24 puntos con más 8 de gol diferencia. El último enfrentamiento entre ambas selecciones por eliminatorias terminó 1-0 a favor de Ecuador, con gol de su máximo artillero Egner Valencia. ¿Cuál crees que será el resultado de este partido? Déjanos saber en los comentarios. Esto es Full Cancha por Altavoz. Yo creo que Ecuador gana 2-0. Vamos a ver. Tenemos el equipo. Esperemos que Egner esté recuperado para saltar a la cancha hoy. Eso es una ambición que todos los ecuatorianos nos pedimos porque adelante nos hace todavía falta mucho gol. Yanela, ¿usted cuánto cree que queda? Yo creo que Ecuador va a ganar 2-1. Yo sí le quiero dar un gol a Perú para que se vayan con un golcito a su casa. Pero en todo caso depende mucho cuál será el resultado de Venezuela. Si Venezuela pierde, entonces Ecuador la tiene más fácil empatando o ganando. Pero si Venezuela gana, Ecuador sí o sí tendría que ganar este partido también frente a Perú. Y ahí sí ya... Guillermo, aliste ese pasaporte, aliste esa visa porque nos vamos al Mundial. Ah, mira tú, Claro ¿me va a invitar? Claro que sí, por Ya. supuesto, lo invito. Y ahí usted paga cualquier cosa. Ok. Y bueno, justamente los chicos de aquí también, del equipo digital de Altavoz, salieron a las calles a preguntarle el pronóstico a los ciudadanos. ¿Quién ganará? ¿Cuánto ganará Ecuador? Escuchemos. 3-0, pelado. ¿Goles de? Ecuador, papito. ¿Tú crees que regresa Egner? Papá, con fe.
¿Y qué mensaje le darías a los jugadores? Un mensaje de apoyo. De papito, métale la... ¿Cuál es su pronóstico para el partido de la Tri contra Perú este martes? Chute, esa es una goleada, pues si tenemos un equipazo. ¿Cuánto cree que quede? 3-0, 3-0. ¿De quién? A ver, de Caicedo, llevó a estar en la cima. Un buen, excelente jugador. Y si usted tuviera que darle un mensaje de apoyo a la Tri para este partido del día martes, ¿qué le diría? Que se ponga la camiseta del país, la amarilla. Ecuador gana de ley. ¿Cuánto? 2-0. ¿Goles de quién? Puede ser Egner Valencia. Bueno, Ener, Moisés Caicedo, también. ya, los dos. ¿Y qué mensaje de apoyo le daría a la selección? Que vamos con todo y que jueguen bien. ¿Usted cree que debería convocar otro delantero centro que tiene el país? Sí, pues tiene que convocarlo a otro. Como quien dice, dejarlo jugar a Egner el primer tiempo y a los días el otro el segundo tiempo. Pues. 2-0. ¿Goles de quién? Una que ahorita no sé, delantero, puede ser Moisés. No hay delantero, pues no. No hay delantero. ¿Qué llega Egner? Puede ser. ¿Quién cree que pueda meter el gol? Quizá el Niño Moy. El Niño Moy o La Rola. Y en 2-1 gana ahí. ¿Usted cree que regresa Egner? Ojalá, para que podamos tener goles. Es complicado netamente jugar por los carriles y jugar en la media y solamente en la defensa. Entonces, si no ponemos un 9 pesado, va a ser complicado atacar. ¿Usted cree que sí tenemos 9 aquí en el fútbol ecuatoriano para convocar? Sí, Taparrales es un goleador. Es un buen jugador. 2-1 gana. ¿Goles de quién cree? Gol de Ener Goat y... Vuelve Egner. Ener Goat y de... ¿Qué más puede ser? Niño Moy. Pues que metan ñeque siempre y que den lo último hasta el final. Siempre hasta el final. Ya vamos al Mundial, sí. Al Mundial de ley, claro que sí. Ganamos de ley. ¿Cuánto cree que le ganamos a Perú? 2-0. ¿Qué mensaje de apoyo le da a la Tri? Que se concentren, que hagan los goles y que los hagan pronto, porque el que no los hace, los ve hacer. Y la verdad es que la gente está emocionada. La gente está bastante emocionada por Ecuador. Sí, ha sido bastante buena la clasificación hasta ahora. Estamos en segundo lugar. Pese a que yo veo que el técnico Becasese es un técnico muy necio. Ha seguido convocando a jugadores que están lesionados, mientras que unos que se merecen estar en la selección no están. No quiero ser mal agüero. Lo que sí me preocupa es llegar al Mundial y seguir jugando como estamos jugando estos partidos, donde no hay delanteros, no hay un recambio, todos lesionados y él los siga convocando. Esperemos que empiece a ver un poco lo que están jugando en el país, porque creo que hay buenos elementos dentro de los que juegan en el Ecuador para hacer una gran selección. No solamente los que juegan afuera, la sudan en la cancha. Pero bueno. Cuénteme, ¿nos vamos al corte? Vámonos a un corte, Guillermo, pero antes recordemos cuáles son las redes sociales para que nos siga, para que se mantenga informado y si por algún motivo no puede ver el partido, aunque el presidente de la República anunció que usted lo va a poder ver en señal abierta, igualmente el resultado estará a través de nuestras redes sociales. Guillermo, ahora sí, nos vamos a un corte. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani, todas las semanas por las redes de Altavoz, porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas,
empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Primera entrevista de la otra agenda, amigos. Gracias por seguir aquí sintonizándonos. Recuerden nuestras redes sociales, siempre las voy a recordar porque en caso de que usted no pueda ver la entrevista completa, los extractos más importantes los va a encontrar ahí en nuestras redes sociales. Ahora, Guillermo, quiero contarte algo porque estamos muy bien acompañados. Estamos junto al ingeniero Alejandro Varas. Él es experto en Big Data del IEX. ¿Qué es el IEX? Es el Instituto de Experiencia Exponencial. Y estaremos hablando sobre si nuestros datos corren peligro. A estos días el tema de los datos ha sido muy importante. Hablamos con el primer director hace poco de la Agencia Gubernamental sobre Datos, está en señor Peralta. También está ahora en boga el tema de la ley de inteligencia. La ley donde se ha comprobado, y he leído hoy día el informe que va hoy día ya al Pleno, sobre este tema, sobre el tema de la ley de inteligencia, donde los datos están resguardados, donde hay gente que vela por el tema en la asamblea, en todos lados. Entonces la gente creo que tiene por ese lado que estar bastante tranquila. Y los que no van a estar tranquilos son los que no cometen actos lícitos. Y para ellos es esa ley. Alejandro, de lo que estoy diciendo, ¿qué podríamos aportar a este tema sobre esta ley? Guillermo Yanela, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, comparto tu forma de ver la aplicación de esta ley en caso de ser aprobada. Definitivamente los ciudadanos que no cometen actos ilícitos no deberían preocuparse tanto. Definitivamente esta es una ley que un gobierno como el que está en este momento a cargo necesita este tipo de recurso legal para poder hacer las investigaciones del caso y poder triangular las acciones ilícitas con el movimiento de dinero ilícito casualmente y ver cómo llegar con los responsables. Sin embargo, creo que también la memoria colectiva del ecuatoriano también tiene malos recuerdos respecto a otras épocas donde se perseguía a ciudadanos por tener opiniones y que pueden llegar a pensar que esto también puede ser mal utilizado y que creo que es por reflejo y aparte también como el ciudadano común tiene su opinión política un poco sesgada por la ficción, ¿no? Hay películas, hay series que también hablan de la persecución a ciudadanos, creo que eso también influye. Así es, y no solamente eso, sino el que tiene sentimiento de culpabilidad o el que ya estuvo del otro lado y sabe que ellos obraron mal, ahora piensan que todos los demás pueden obrar igual que ellos. Pero más allá de eso, esta ley es contra los criminales para prevenir. ¿Cuán importante es la data para prevenir, sobre todo, actos delictivos, actos terroristas, como los que el gobierno está combatiendo en esta guerra interna, Alejandro? Bueno, el análisis de datos para la prevención es sumamente importante. En este caso, creo que también podemos mencionar que ya se anunció que el SRI va a incorporar modelos de análisis con inteligencia artificial justamente para poder hacer detección de actividades anómalas dentro de las declaraciones y los movimientos de los ciudadanos y las personas jurídicas. Esto para mí es clave porque es simplemente la aplicación de la prevención de fraudes que, por ejemplo, industrias como la banca ya realiza para poder identificar movimientos inusuales y poder detectar dónde está la anomalía y tal vez quién es la persona
persona que está permitiendo dicha anomalía. Ingeniero, ahora bien, yo creo que la gente no lo tiene muy claro y es que cuando nosotros creamos un perfil en internet, cuando nosotros aplastamos y damos clic a una publicidad, corremos más el riesgo de que nuestros datos sean de una u otra forma como que robados. Explíquele por favor eso a la ciudadanía. Bueno, aquí, Yanela, sí quisiera hacer una aclaración muy importante. Creo que cuando un ciudadano voluntariamente hace clic en un enlace y llena sus datos en un formulario, está consciente o debería estar consciente de los riesgos que están asociados a dicha entrega de datos. El problema está cuando estos datos son utilizados sin nuestra autorización. De lo contrario, el sector de la publicidad y el marketing no tuviese cómo llegar a los clientes finales a incentivar más compras de productos y servicios. Entonces, aquí sí creo que hay que aprender a diferenciar la acción voluntaria de un ciudadano al ver un formulario en una historia de Instagram o en un aviso publicitario en una página web de noticias, en la cual al hacer clic me aparece el formulario, pero siempre está esa letra pequeña que la gente no lee. Entonces el problema también está ahí, porque yo, así como Guillermo mencionó que ya hay una entidad encargada del control, del respeto hacia la privacidad, como la Superintendencia de Protección de Datos, también está la responsabilidad del ciudadano de entender qué derechos y qué deberes tiene el ciudadano para poder saber qué información entregar y bajo qué condiciones la pueden utilizar. Y precisamente por ese desconocimiento la gente lo que hace es llenar y ahí es cuando se pierden los datos de manera más fácil y cuando ya vemos nos llaman de diferentes telefonías a ofrecernos planes, a ofrecernos cosas. Ahora explíquenos también la diferencia entre, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Sabemos perfectamente una aplicación, ChatGPT, por ejemplo, es una aplicación que necesita almacenar información. Es muy diferente a, por ejemplo, una plataforma que sea de uso estatal, ¿verdad? Claro, hay dos principios distintos. Es importante recordar que ChatGPT es una empresa, es propiedad de una empresa internacional, una fundación, perdón, OpenAI, la cual está radicada en el Silicon Valley, de lo que recuerdo. Y ellos obviamente para poder justificar el entrenamiento de su inteligencia artificial se queda con la información que nosotros entregamos. Por eso inclusive en ese aspecto es muy delicado estar consciente que si yo entrego una foto para que me la convierta en un estilo Estudio Ghibli, estoy entregando mis datos faciales y biométricos a una herramienta propiedad de una empresa internacional. Afortunadamente tiene una legislación que nos permite hacer consultas e inclusive solicitar la eliminación, pero cuando hablamos de un ente estatal, hablemos del Estado ecuatoriano en este caso, ellos, bajo el argumento que está descrito en la ley de inteligencia, sí se requiere cierta facilidad de recibir información de los ciudadanos para poder entender quiénes son los que están haciendo bien las cosas y quiénes son los que están lamentablemente siendo catalogados como sospechosos de actos ilícitos o colaboran con la delincuencia organizada. Entonces hay una diferencia que hay que resaltar. Nosotros como ciudadanos, gracias a la Ley de Protección de Datos Personales, también podemos exigir transparencia respecto al uso de nuestros datos, tanto en el sector privado como en el sector público. Y esa es una gran ventaja que ganamos, que también nos puede permitir generar tranquilidad frente a una ley como la Ley de Inteligencia. Alejandro, el Ecuador está viviendo días de terrorismo, de narcotráfico. Y yo creo que la única forma es con inteligencia con la ley de solidaridad y esta futura ley de inteligencia para poder atacar donde más le duele a esta gente, que es el tema económico. La inteligencia artificial, estuvo aquí la persona encargada del SRI, están aplicando una inteligencia artificial para empezar a ver los pagos de impuestos. Yo creo que la UAFE también está entrando ya en esos temas. La inteligencia artificial nos da a dar una mano grandísima, pero quiero que los que nos escuchan entiendan que esta ley es la única que nos va a poder ayudar a darle donde más les duele a esta gente, en el dinero. ¿Es así? Sí, es correcto. Coincido con tu análisis, Guillermo. Sí creo que la verdad es que es momento de que la ciudadanía ponga de su parte y entienda que no todo proyecto de ley está diseñado para perseguir a los ciudadanos de pie, sino más bien nosotros como ciudadanos tenemos que estar conscientes que hemos pasado por un sinnúmero de situaciones realmente catastróficas, creo yo, que nos deberían incentivar a colaborar con el Estado para que ellos puedan cumplir con su trabajo y nosotros recuperar esa paz y tranquilidad a la que estábamos ya acostumbrados desde hace mucho tiempo. Ingeniero, y es que estamos volviendo al inicio, el que nada debe, nada teme. Ahora bien, y otro aspecto que también, antes de que se me vaya,
Estas aplicaciones como el uso de la criptomoneda, en donde ahora se hace un escáner en el ojo, usted sabe los términos mejores que yo, eso incluso no nos hace más vulnerables porque nosotros estamos entregando esta información, pero no sabemos el alcance, lo que estamos haciendo en realidad, a diferencia en colaborar al Estado en este caso, para que ataque a los criminales. Claro, creo que puedo aprovechar este espacio para contarles que yo alguna vez tuve la oportunidad de conversar con los creadores de esa tecnología que te permitía crear un identificador único que estaba conectado con una billetera, la cual debía estar registrada a través de un identificador seguro como el registro de tu iris. ¿Cuál es la razón por la cual ellos ofrecían esta seguridad? Ellos encontraron un mecanismo de seguridad tecnológico lo suficientemente seguro como el poder registrar los datos que te genera la iris, así como la huella dactilar te la genera, la iris también te la genera. Aunque no lo crean, hasta la lengua tiene una propia huella, cada lengua es diferente y eso no lo vamos a poder utilizar como para desbloquear un teléfono, ¿verdad? Pero por eso es que es más seguro y más saludable utilizar la huella dactilar y el ojo. Ellos decidieron diseñar este mecanismo para poder crear un identificador único que a ti te reconozca como Yanela, la titular y propietaria de esa iris, a mí con la mía. Sin embargo, el entendimiento popular hizo que la gente piense que estabas vendiendo tu iris a cambio de criptomonedas, cuando era uno de los beneficios que tenía la solución. Entonces, yo les puedo decir, ahí sí podemos hablar de películas. Recuerden que en las películas de espionaje, digamos, Misión Imposible, el desbloqueo por el reconocimiento de iris es un esquema que se utiliza en la ficción y también se lo utiliza en la realidad. Simplemente ellos trataron de llegar al público en general, con una solución que tal vez sonaba segura, sencilla, pero la interpretación del público también afecta al uso de este tipo de tecnología. Porque yo sí recuerdo haber visto gente haciendo fila para recibir criptomonedas pensando que con eso se iban a hacer millonarios, cuando en realidad, lamentablemente, la realidad era otra. Así es, la realidad es otra. Alejandro, quedó muy claro. Estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos donde necesitamos información, estos malandros, de estos narcotraficantes, de estos terroristas, para poder darle donde más les duele. Y si no tenemos leyes que nos ayuden y ayuden al gobierno, sobre todo, a llegar a ellos, la verdad es que es difícil y se comparte. Gracias, Alejandro, por haber estado esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos al primer corte aquí, en la otra agenda. Ya regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador.
Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Continuamos, amigos, aquí en la otra agenda. Ahora vamos a tocar un tema súper importante. Vamos a seguir en la línea de seguridad, pero también en la línea de la ley de inteligencia que se está debatiendo justamente en este momento en el legislativo. Y justamente estaremos conversando con Daniel Adler. Él es experto en seguridad. La verdad es que hoy día tenemos una ley que está ya en la Asamblea en segundo debate. Hablamos de la famosa ley de inteligencia. La verdad es que esta ley, veo que hay algunos políticos que dan declaraciones donde hablan qué pasa, que si los periodistas. Señores, el que nada debe, nada teme. La verdad es que este país se ha basado en acusar y de buscar cucos donde no hay. Yo lo que creo es que estamos viviendo una época totalmente atípica, donde pasamos de ser un paraíso, haber negociado con mafias y haber dejado que entren por la puerta de enfrente. Hoy estamos viviendo una guerra interna, no estamos viviendo cualquier cosa. Daniel, cuando hay este tipo de situaciones, a tu parecer, y hay que tratarlas de manera diferente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Sí, definitivamente coincido con tu apertura. El Ecuador hace rato que dejó de ser esa isla de paz. De hecho, me acuerdo cuando llegué al Ecuador en el año 2001, que le decían la perla del Pacífico, Guayaquil, y que el Ecuador entero era un territorio de paz. Eso cambió muchísimo. Los niveles de violencia se experimentaron. De hecho, hoy es uno de los 10 países más inseguros de todo el planeta. Es algo escandaloso lo que pasa en el Ecuador, que claramente vino de la época del presidente Rafael Correa, cuando le abrió la puerta al terror, a las águilas negras, a los rastrojos, a los urabeños, con la ciudadanía universal, con la tabla de la droga, con esa cultura de romantizar el delito y la violencia, con ese componente ideológico en contra de la seguridad y a favor de la criminalidad. Pero eso ya es pasado. Ahora lo que pasa en el Ecuador es que la tasa de homicidio supera los 60 cada 100.000 habitantes, lo cual es mucho mayor a países que actualmente están en un conflicto bélico. Entonces, también tenemos el riesgo de que Ecuador se transforme en un narcoestado, a pesar de que felicito a los ecuatorianos que han elegido el camino de la libertad, de la derecha, que en este caso es el presidente Daniel Noboa, que no se volvió atrás al correísmo, al comunismo, al socialismo. O sea, se votó inteligentemente, según mi punto de vista. Tampoco quiero convencer a nadie de mi ideología, pero realmente hay dos bandos, no hay grises aquí, hay dos bandos. Está el bien contra el mal. Está quien apoya a China, Rusia e Irán y quien está del lado de los Estados Unidos y de los países libres. Entonces, tenemos esa esperanza que Ecuador despertó justo a tiempo, antes de transformarse en Venezuela. Los ecuatorianos despertaron, mediante el voto dijeron claramente qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren, pero ahora también tenemos esta realidad de muchos años de inacción, de pisotear a la fuerza de seguridad, de escasearles entrenamiento, equipamiento, capacitación. Hay déficit enormes en materia de seguridad y sobre todo también se ve en algunos casos algo muy preocupante,
la infiltración del narcotráfico dentro de muchos poderes del Estado, entre ellos también de la policía y de las fuerzas especiales. Así es, sobre todo, como te decía, estamos viviendo una época atípica que no estábamos acostumbrados los ecuatorianos, ahorita tenemos que pelear. Se lo pregunté al primer invitado y te lo vuelvo a preguntar a ti, Daniel. ¿Qué tan importante es la información para que la policía, el ejército, las fuerzas de seguridad del Ecuador puedan pelear en esta guerra que no pedimos los ecuatorianos, pero nos los trajeron otros gobiernos dejando la puerta abierta o siendo muy blandos, que hemos tenido que buscar otras alternativas para poder pelear? Pero ¿qué tan importante es la información, Daniel? Fundamental. La información es poder en materia de seguridad. La información previene, da disuasión, da prevención. En materia de seguridad, la disuasión y la prevención son el 90% de la lucha contra el terrorismo, el narcoterrorismo y el crimen organizado. Es fundamental. Un país que no tiene un buen sistema de inteligencia es un país que está constantemente en peligro. Yo realmente aplaudo que esté debatiendo una nueva ley de inteligencia, pero lo aplaudo hasta un punto determinado. Es decir, esto no es algo para que la clase política de turno se llene la boca hablando del artículo sí y el artículo no. En materia de seguridad, de inteligencia y de contrainteligencia, la confidencialidad es un arma elemental. Es decir, hay que hablar del marco jurídico, qué se puede, qué no se puede, quién lo va a regular y punto. Todo lo demás tiene que estar en la ley de confidencialidad, de cuidado y resguardo de la información. ¿Por qué? Porque del otro lado tenemos las bandas criminales, y las bandas criminales no son solo los que están en las calles con las pistolas. Hay bandas criminales enquistadas también en bancas de asambleístas. Entonces, es importante limitar la información. Perdón, Daniel, sí. justamente cuando iniciabas la intervención, recordabas un Ecuador totalmente distinto al que ahora estamos viviendo. Y mira tú cómo son las cosas, que escuchamos más comentarios negativos de la oposición, de unos cuantos en el legislativo y no de la ciudadanía, porque la ciudadanía amanece con noticias tristes y lamentables casi que todos los días. El Ecuador necesita un nuevo cambio. ¿Qué tienes para decirle a esa ciudadanía que realmente necesita cambios y que no son los mismos de la oposición? Que están que se oponen y se oponen y se oponen, pero hoy no proponen nada. Mira, en la apertura también tu compañero lo dijo muy claramente. El que nada debe, nada teme. Y tenemos que saber que la inteligencia, la policía, las fuerzas especiales, el ejército, son la última y la única barrera que nos separa a los civiles o a los ciudadanos de la delincuencia, de las organizaciones narcocriminales que tan fuertemente están enquistadas en el Ecuador. Por eso el sentimiento tiene que ser positivo para las unidades de inteligencia, para las unidades de policía. O sea, son nuestros aliados, son nuestros amigos. Entonces, quien se oponga a eso claramente tiene alguna intención oculta, porque en definitiva nos están prometiendo o asegurando nuestro derecho a la vida dentro de un país tan complejo como es el Ecuador. El derecho a la vida, el poder anticiparse a este tipo de actos atroces, como lo que vimos también el ataque que tuvieron los 11 o 10 militares en Alto Punino, en donde hubo una filtración de información. ¿Qué otras cosas también podría beneficiarle esta ley de inteligencia a la seguridad del Ecuador? Bueno, podría beneficiar en múltiples aspectos, desde el mundo criminal, anticiparse a los hechos, quién ingresa por nuestras fronteras, por el Ecuador. Recordemos que tenemos fronteras con los 12 productores más grandes de cocaína del planeta. Entonces, tendríamos información. La ley de inteligencia también habla de inteligencia penitenciaria, lo cual hoy día está absolutamente abandonado. Una persona capturada es una persona que está predispuesta a hablar, a informar a cambio de algún beneficio. Entonces, podríamos saber, nosotros sabemos de hecho que el 65% de los delitos que ocurren afuera de las cárceles están planificados en el interior de las cárceles. Entonces, teniendo inteligencia penitenciaria, resolveríamos una gran parte.
Después, teniendo inteligencia fronteriza, lo mismo. Teniendo infiltración dentro de las bandas ecuatorianas, que una unidad de inteligencia tranquilamente lo puede hacer también. O sea, nos anticiparíamos a los hechos. Incluso podemos soñar en ir más lejos, empezar a generar contrainteligencia civil, es decir, capacitar a los vecinos, a los ciudadanos, en cómo detectar personas sospechosas mediante el lenguaje no verbal, mediante la psicología de la ropa, mediante ciertas actitudes y poder así recopilar información anónima para enviárselo a la Unidad Central de Inteligencia. Podríamos hacer una revolución en materia de seguridad en menos de 90 días y realmente acabar con el delito, con el crimen. Tendríamos que estar preparados con cárceles muy grandes, porque la cantidad de capturas que podrían haber viene a ser cuantiosa. Incluso el delito que tanto está creciendo el Ecuador, que es la vacuna o la extorsión o el impuesto revolucionario, en cada país lo llaman distinto, eso podría eliminarse muy fácilmente. Incluso podría haber unidades ejecutoras, un señuelo y una unidad ejecutora que proceda a las capturas. Todo eso es muy rápido. O sea, pero sin inteligencia nada es posible. Daniel, yo también digo todos los días, si no tuviéramos estas desgracias, que son estos narcos, estas pandillas, estos GDOs, la verdad es que Ecuador sería otro, pero hay que luchar contra eso. Y éramos uno de los pocos países de Latinoamérica que no tenía una ley de inteligencia. La verdad es que se nota porque nos está afectando. ¿Por qué crees tú, en tu experiencia, que has vivido en muchos países, que hay políticos que se oponen a esto? ¿Por qué hay gente de la oposición que no quiere que esta ley salga? ¿Y por qué le buscan el último pelo para buscar en la ley qué está mal? Acabo de ver un líder de un partido en la asamblea buscando y llegando hasta el final cuando no ven todo el bosque, sino solamente ven un árbol. Es así. Mira, por ser diplomático, te puedo decir que hay un refrán que dice mejor hecho que perfecto. La ley de inteligencia ya está escrita, tiene que implementarse ya tiene que implementarse. Y después, sobre la marcha, los asambleístas pueden ir corrigiendo, algún comité evaluador puede ir corrigiendo algún que otro detalle, pero tiene que implementarse ya, no se puede frenar más. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, cada hora mueren ecuatorianos, mueren personas inocentes a manos del crimen, a manos del delito. Todo el tiempo hay extorsiones, hay amenazas, hay récord de tráfico humano en el Ecuador, están secuestrando niños y niñas, ni siquiera hacen la denuncia. Hay récord también de lo que llamamos de cifras negras de la inseguridad. Estamos cercanos a que 9 de cada 10 víctimas opte por no denunciar, por no acercarse a la Fiscalía, al Ministerio Público, a una comisaría, justamente por pánico, ni siquiera miedo, pánico, en algunos casos descreimiento de la justicia o de la policía. Pero hoy, el no aprobar una ley de inteligencia es convertir a ese político en un asesino, ni siquiera en un corrupto, en un asesino. ¿Por qué? Porque el flujo de muerte y de sangre, el convivir con el narcotráfico y con la muerte constantemente, viene del lado de la pasividad por parte de la clase política, y eso hay que revertirlo en forma inmediata. Daniel, ¿cómo ves estas primeras gestiones de este nuevo periodo de Daniel Noboa? Primero, la Ley de Solidaridad Nacional, ahora la Ley de Inteligencia. Sin dinero no tienen cómo financiarse los criminales, y atacando y viendo cada una de las cosas que ellos están haciendo, se puede atacar, se puede erradicar. ¿Cómo ves este panorama? Mira, yo siempre en materia de seguridad soy muy crítico. Incluso tengo diálogo con el presidente Noboa. Incluso así, no soy ni condescendiente ni con él, ni con ningún otro presidente, por más que sea o no cliente mío. Y siempre soy muy crítico, y lo voy a hacer en esta ocasión también, porque en materia de seguridad nunca es suficiente. Y mi conclusión es la siguiente, que lo voy a decir con un refrán: el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Si bien se ve voluntad política y se ven buenas intenciones, acá lo que se quiere son resultados puntuales, específicos, que lleven a acciones determinadas. No avisos electorales, no Blackwater y traer americanos, incluso no bases
extranjeras, porque realmente no tienen absolutamente ningún asidero, no tiene ningún resultado con el Ecuador. Lo único que importa son acciones concretas, aprobables políticamente y jurídicamente, que lleven al resultado, que es la captura de cada día, de kilos y kilos de cocaína y de sustancias, la captura o eliminación de los narcoterroristas que están infiltrando el Ecuador, y eso se tiene que ver todos los días, no una vez cada 3, 4 meses que alguien se olvidó un paquete de cocaína en un lugar. Tiene que haber captura, tiene que haber un departamento de asuntos internos que controle, que haga un control de calidad a la policía, también a los asambleístas y a los jueces. Un departamento de asuntos internos que tenga un polígrafo, detector de mentiras, evaluaciones grafológicas, y quien audite eso no sea el gobierno, sea la ciudadanía, un comité especial de 12, 15 personas. Así es. Así sí salimos. Así es. La verdad es que para acciones duras hay que tomar medidas duras. Para combatir una guerra como la que estamos viviendo, donde se matan, donde pasa la droga por los puertos, la única forma para pelear es con información. Daniel, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Te mando un abrazo a la distancia. Cuando vengas a Ecuador o a la ciudad, déjanos saber para que vengas a estudio. Con mucho gusto. Va a ser un placer visitarlos el mes que viene, si Dios quiere. Y gracias por la oportunidad. Daniel Atler, él es experto en seguridad. Y ya sabes, es perfeccionable todo, pero lo necesitamos ya. No mañana, no pasado, no dentro de un mes. Es ya. Esa ley tiene que pasar porque el ecuatoriano tiene que sentirse que está siendo defendido por su gobierno. Y la única forma es con información, señores. Vamos al corte y ya regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos.
Continuamos, amigos, y ahora sí nos vamos a poner en modo deportes, porque vamos a estar hablando con Eric Osores. Él es periodista y nos va a hablar, exactamente, nos va a hablar desde Perú. Él es periodista de ESPN y le vamos a preguntar, entre tantas cosas, cómo ve la selección peruana, cómo ve la selección ecuatoriana, pero primero va Guillermo. Así es, Perú no ha tenido las mejores eliminatorias, tal vez una de su historia. Ha sido una eliminatoria donde 6 equipos clasificaban directamente y uno iba al repechaje y todos pensábamos que Perú iba a estar dentro de esos clasificados, pero no ha sido así. Hoy Perú reza porque otros pierdan y por ganarle a nuestra selección Ecuador hoy en Lima a las 8:30 de la noche. Ha sido una clasificación bastante sui generis con muchos dedos apuntando dentro de la selección, el cuerpo técnico. Pero para hablar del tema, como lo decía Yanela, Eric Osores está con nosotros, periodista famoso de Perú de ESPN. Eric, buenas tardes y gracias por estar en la otra agenda. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Quiero dejar 2 puntitos claros. El primero es que tengo un problemilla acá con la vista y por eso tengo que usar los anteojos. Por favor, tranquilo. Gracias por el esfuerzo, hermano. No, por favor, disculpen ustedes. Y la otra es que ya ESPN marchó de Perú hacia Ecuador y yo soy periodista de América Televisión, que es la señal más potente de nuestro país, señal abierta. Pero bueno, la experiencia en ESPN ha sido hermosa. Sí, mil disculpas. Por producción nos puso eso, así que No, por mil favor, disculpas. por favor. Eric, ¿qué le pasa a Perú? No es tan difícil de contestar. Es lo inverso a lo que le pasa a Ecuador. Ecuador ha trabajado, ha sembrado, ha hecho un esfuerzo silencioso que hoy da frutos, ¿no? Tiene una selección, la verdad, maravillosa, con jugadores que se desarrollan en el extranjero y con suceso, por no irme muy lejos, Pacho, que ahora es campeón de Europa con el PSG, y bueno, y así tiene una lista de futbolistas que Ecuador lo han hecho un equipo competitivo, un equipo que puede plantarse contra Brasil o contra Argentina o contra cualquier equipo, y hoy día Ecuador es un equipo, insisto, de los más pesados. Lo inverso es Perú, que no ha sembrado, que evidentemente no ha cosechado, que se vale de sus talentos, que aparecen esporádicamente y que vio terminar el ciclo de los Guerrero, de los Farfán, de los muy buenos futbolistas que tenía Perú, la generación 84, que creo le dio a Perú la posibilidad de competir también con talento y con estilo peruano, que era el estilo de la pelota al piso, del fútbol bien jugado, que tenía como abanderado a Cristian Cueva, que ahora se va a jugar a Emelec. Bueno, esa etapa se terminó. En Perú, por lo general, no hay un reemplazo porque no se trabaja bien en menores. Y ahora, con esta Copa Libertadores, se ve un poquito la luz, ¿no?, de competencia, pero claramente en producto global, Perú no anda, ¿no?, en estos tiempos. Y lo va a seguir pasando así porque claramente no ha cosechado jugadores, no ha sembrado para cosechar buenos jugadores. Ya ha pasado muchos años desde el famoso accidente que dejó a Perú sin la mitad de su selección, creo que era Alianza Lima. Ha pasado muchos técnicos. Tiene un técnico que en papel era un técnico espectacular, pero más allá de eso, Perú siempre ha tenido jugadores en el mundo. Ya no están las Foquitas, ya no están todos estos jugadores. Es más, he visto cómo la selección peruana ha traído jugadores de hijos de descendientes peruanos a la selección. Nosotros tenemos uno, pero ustedes tienen algunos. ¿Por qué? Bueno, el fenómeno es muy parecido a la respuesta anterior, ¿no? No siembras, no cosechas. Si no tienes jugadores que has trabajado de menores como Independiente del Valle, como tiene Barcelona, como tiene, bueno, la mayoría. Y Ecuador tiene, creo yo, a diferencia de Perú, algo que explota y que Perú explotó en su momento. En las grandes épocas de Perú, y que esto no caiga en racismo, ni mucho menos, es una realidad cruda y totalmente cierta. La raza negra en Perú, una raza fuerte, una raza que hacía diferencia. Y eso yo creo que ha cambiado en Perú. No hay una utilización, hay una mezcla
que no nos vota a los jugadores que tiene Ecuador, que son jugadores potentes, jugadores que tienen esa genética, y que Ecuador ha logrado que se conviertan en jugadores además disciplinados, cosa que dan el salto a Europa, los compran por mucha plata y son jugadores perfectamente utilizables allá, ¿no? Se enriquece su fútbol allá. Pero uno ha tenido eso. Yo creo que hay un tema, ese cambio que se dio mientras Ecuador lo explotaba. En Perú no han aparecido, no se ha buscado, no se han puesto escuelas en esos lugares donde puedes encontrar futbolistas que te den, digamos, algo distinto, ¿no? Yo estoy seguro que el jugador en esas zonas tiene algo más que dar. Por ejemplo, Advíncula, ¿no? Advíncula en Perú es un jugador con su potencia, ha dado más por su juego de banda, por su velocidad. Bueno, Perú debería haber tenido unos 3 Advínculas, por lo menos de ese nivel de competencia, ¿no? Y no, lamentablemente no hemos logrado sacar esos jugadores, creo yo, por no hacer un buen trabajo, una buena búsqueda. Eric, ahora siguiendo también en esa misma línea, ¿crees que falta algo en las instituciones deportivas peruanas? ¿De pronto no se está realizando la inversión correcta o no se están los fondos que deberían invertirse para deportes, están destinándose para otras cosas? ¿Qué es lo que está pasando ya en interna en Perú? La verdad es que estoy muy de acuerdo con eso, porque el dinero que los dirigentes recaudan, creo yo que es para pagar un mercado sobrevalorado. Para mí Perú paga por encima de lo que debe. Es cierto, la economía está bien, pero no se valora que esa plata podría también destinarse más a hacer un proyecto para tener mejores campos, porque la mayoría de clubes no tiene campos de entrenamiento aquí en Perú. Alquilan canchas de alcaldías, alquilan canchas de clubes. Entonces, ¿dónde saca jugadores, verdad? Bueno, esa plata que reciben la destina prácticamente en jugadores y en otros detalles, pero no en jugadores, no en futbolistas jóvenes, mejor dicho, no en inversión de divisiones menores. Ahí no está puesta la plata. Entonces, no te van a nacer jugadores de la nada, te van a nacer jugadores esporádicos que se prueban, que tienen la ilusión, que llegan a los clubes, esos van a aparecer. Pero que tú vayas a buscar y pruebes va a ser difícil. Definitivamente, y no se está proyectando justamente a lo que es importante. Ahora cuéntame, desde Perú, ¿qué es lo que dicen de la selección ecuatoriana? ¿Qué es lo que dicen de la Tri? ¿De pronto da miedo enfrentarse a un Ecuador que quizás comenzó con menos 3 puntos en estas eliminatorias, pero que ha sabido escalar y ya estamos en un segundo lugar en esta tabla de posiciones? Cuéntanos también eso. Un respeto extraordinario, ¿no? Hay admiración incluso por lo que Ecuador hace, es hasta envidia se podría decir, ¿verdad? Porque Ecuador ha logrado poner, nada más sus centrales juegan en equipos súper importantes, ¿no? E incluso podría ir hincapié, como se dice, al Real Madrid, si es que Alonso lo presiona para que él vaya a la Casa Blanca, ¿no? Imagínate, estos 2 centrales de lujo que tendría Ecuador. Y después uno se cansa, ¿no? Con los de mencionar a tantos buenos futbolistas que están en las esferas internacionales, europeas fundamentalmente. Lo que sí creo que Ecuador, bueno, tiene la dependencia de Ener Valencia, ¿no? Creo que le falta a Ecuador, así como tiene tan buenos jugadores en diferentes zonas de la cancha, creo que a Ecuador le falta un matador, me parece, que es la pieza que le falta, la pieza que no ha podido producir todavía como materia prima o como ópera prima, ¿no? Entonces, después Ecuador es un equipo, la verdad, admirar, ¿no? Ya los números lo dicen, arrancó con castigo y ahora es el segundo de la tabla. Argentina no lo va a perder, creo yo, pero ya pasar a Brasil o pelearlo con Brasil cabeza con cabeza habla de un gran nivel de competencia. No sé si en Ecuador lo tienen valorado así, no estoy tan seguro. Yo la otra vez veía el partido, un partido de, no sé si era 8ª fecha, me parece, y el estadio no estaba lleno, y yo decía, pero tiene un equipazo, ¿no? Creo que la gente estaba enojada aquella vez, pero no da para enojarse, da para disfrutar este Ecuador, ¿no? Los ecuatorianos, digo. Así es. Otro tema importante que me sorprendí ayer es que ayer ya estaba vendido el 80% de las entradas del estadio. La hinchada peruana sigue siendo bien fiel pese a los resultados.
muy buena. Yo creo que lo mejor que tiene Perú es eso, ¿no? Su gente que lo acompaña. Quedó una marca imborrable, ¿no? Con aquel equipo que va al Mundial en 2018, el que dirigía a Ricardo Gareca y que bueno, que logró en el tiempo armar un once muy sólido y que podía jugar con cualquier selección mirándole a la cara. Ese equipo va al Mundial, tiene un traspié en el debut por ser muy pecho descubierto, va a jugar con el pecho descubierto contra Dinamarca y Dinamarca lo mata de una contra. Cueva falla un penal, el partido estaba para Perú, había llegado muchas veces. Pierde Perú el partido debut y eso es letal, ¿no? Después le toca a Francia, el futuro campeón del mundo, gana Francia naturalmente y ya en ese momento con 2 derrotas el equipo estaba eliminado. La gente tiene un gran cariño por la selección, más allá de las críticas, más allá de los técnicos, y hoy día me parece que sí, vamos a ver un estadio con un 80% de presencia de hinchas, no obstante la posibilidad de clasificar es prácticamente nula. Pero existe todavía una lucecita, si se dan resultados, si Perú gana, pero vamos a ser sinceros, Perú ha enfrentado hoy día la mejor defensa de la eliminatoria y Perú tiene el peor ataque de la eliminatoria, hablando en números. Así que hoy la selección peruana tendrá que hacer algo que no hizo hasta acá, la contundencia y protegerse bien ante un rival que, bueno, va a tener espacio seguramente cuando salgamos a buscarlos. Eric, definitivamente si hay algo que nos mueve justamente a muchos latinoamericanos es el fútbol, es este deporte tan bonito que nos une y hay que provocar eso, ¿no? Unión. Y ya ahora prácticamente respondiste la pregunta que te iba a hacer, pues, ¿no? Si de pronto creías que había alguna posibilidad de que Perú clasifique, pero si no es en este mundial y tuvieras la oportunidad de mandarle un mensaje a algunos jugadores de esta plantilla o quizás también a ese nicho que todavía está por descubrirse de futuros futbolistas peruanos, ¿qué le dirías para el próximo mundial? Dame un segundo que conecto la batería antes que me vaya a pasar una mala jugada, ¿no? Por favor, les pido por favor un instante. No pasa nada. Tranquilo, estamos en televisión en vivo, así que es normal. Ya está. Ya dice live, está bien cargada. Perfecto. Perdóname, que me decías que un mensaje a los jóvenes, ¿no? A los deportistas. Bueno, ¿quién no sueña con ser futbolista, no? Fundamentalmente eso. Hay otros también que por supuesto tienen su deporte. Yo creo que ante todo el deporte, más allá de la pasión que genera, ¿no? Porque uno naturalmente los chicos naturalmente quieren jugar, estar cerca de la pelota. Naturalmente a eso que genera el deporte tiene consigo una fórmula maravillosa para encaminarte, para no solo darte diversión, sino en su momento darte disciplina, para hacer de ti una persona que esté dispuesta a sacrificar algo para buscar su sueño, ¿no? Porque los chicos, y eso es algo que vale mucho y bien, es que aquellos niños que cruzan una ciudad para ir a entrenar, ¿no? Que van de acá, por ejemplo, el Callao, que es el puerto, a Villa El Salvador, que es una zona que va creciendo, ese viaje por lo menos te toma 1 hora y media. Bueno, un niño que cruce la ciudad, que haga Callao, Villa El Salvador para entrenar, y ya de por sí está haciendo un sacrificio y eso creo que es una enseñanza. Pero que sepan, ¿no? Que el deporte tiene esas enseñanzas justamente, ¿no? Así es, el deporte tiene esas enseñanzas. Hoy el Ecuador tiene que aprender de los hinchas peruanos que llenan los estadios pese a que la situación de la selección no es la mejor. Eric, esperamos que en las próximas eliminatorias haya mejores resultados para su selección. No le puedo dejar decir la mejor de la suerte para esta noche porque soy ecuatoriano, soy fan y quiero que mi selección gane. Lo importante es que haya un bonito espectáculo para todos. Un abrazo a la distancia. Nada, Guillermo, te mando un abrazo y bueno, que tengo orgullosos, ¿no? Como decía hace un rato, ustedes no sé si lo están valorando como debe ser, pero tienen que estar muy orgullosos porque tienen un equipo de la patada, como decimos acá, un tremendo buenazo, equipo, ¿no? como dice usted. Pero hoy día, exactamente, pero hoy día alguien tiene que pagar el pato, así que tenemos que ganar nosotros, no tenemos otra chance, ¿no? Así es. Les mando un gran abrazo. Otro para ti. Por la presencia acá, pero bueno, tengo acá un problemilla. Tranquilo. Un problemilla en el ojo que espero solucionar.
Eric Osores, periodista deportivo peruano, nos trajo hoy su lado de lo que pasa con la selección peruana, del partido de esta noche, de la hinchada, que pese a que no está en las mejores posiciones para clasificar, ha llenado hasta ayer en la tarde el 80% de las localidades. Un orgullo de hinchada. Nos vamos al corte y regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Basta de susurros, basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Continuamos, amigos, y justamente en horas de la mañana de este día martes veíamos el allanamiento en la casa de la juez Nubia Vera, y justamente estaremos hablando de este caso Mueble Fino, que así le han dicho, justamente con el abogado Carlos Sánchez Gaete, él es penalista. Así es, la jueza Nubia Vera, que apoyó en su momento que volviera la vicepresidenta Verónica Abad, que denunció al presidente de la Judicatura y se rasgaba las vestiduras, no nos había contado a los ecuatorianos que tenía gustos por muebles finos. No nos había contado que había jugado con los sentimientos de un pobre padre, que lo único que estaba peleando era por tener cerca a su hija. Si usted va a Altavoz, en todas sus redes, van a poder encontrar el reportaje del día de hoy que hizo este medio sobre los audios, videos, donde la voz se le resquebrajaba a este pobre padre pidiéndole ayuda a una jueza y ella quería supuestamente unos muebles a cambio. Tenemos hoy
la suerte de tener a uno de los mejores abogados de la República, amigo personal mío, lo considero así, y como les decía, un gran penalista, Carlos Luis Sánchez Gaete. Carlos Luis, la jueza va a decir que esto es un tema político, pero ahí están las pruebas. La Fiscalía actuó por pruebas, por nada más. Sí, bueno, la verdad es que este es un caso más que pone en evidencia el estado catastrófico de nuestra administración de justicia, particularmente la administración de justicia penal. Y quizás la penal porque es la que más apura a los usuarios del sistema a buscar una alternativa, a darle una solución a sus conflictos. Es lamentable. No sé si ya saldrá a comunicar algo al respecto, pero ya veíamos en esta juez, particularmente en ella, un patrón de conducta que no es propio de una funcionaria judicial. Esto de vestirse como se vestía para hacer un show cuando salía, junto con las diligencias dispuestas dentro del proceso constitucional en el que favoreció los intereses de la ex vicepresidenta de la República del Ecuador. Ya se hablaba de que ella misma acusaba alguna intromisión, pero es lamentable como ahora vemos que pues, la que pedía cosas a cambio de su trabajo aparentemente sería ella. Y bueno, político o no, el fondo o el análisis, las evidencias objetivas en un proceso penal son concretas. Si hay audios, hay videos, hay testimonios, transferencias de dinero, entrega de bienes, dádivas y demás prestaciones indebidas por hacer su trabajo, las evidencias hablarán dentro de un proceso. La Fiscalía no creo que se haya aventurado a iniciar un proceso penal en su contra sin tener las suficientes evidencias. Y es muy grave, ¿no? Si estas grabaciones en las que habrá que hacer un cotejamiento de voces para determinar si las voces le corresponden, mira, el contexto de la prueba, con lo poco que se ha hecho conocer a la opinión pública, es muy serio. Es muy grave. Cuéntame algo, ¿cuál es la Fiscalía allana y qué pasa de ahora en adelante? Bueno, para que la Fiscalía haya hecho un allanamiento, debe haber habido previamente la noticia de un delito en ejecución o ejecutado, del cual hay evidencias que preservar. Ese es el objeto del allanamiento, es una diligencia especial de investigación para preservar evidencias y que no sean destruidas, eliminadas y ese tipo de cosas. Entonces, se entiende que tras el allanamiento le han de formular cargos si la Fiscalía tiene elementos suficientes. Por lo visto se trata del delito de cohecho, es decir, soborno, por pedir una prestación indebida para hacer tu trabajo. Es hasta una suerte de extorsión, porque le están exigiendo a alguien algo a cambio de hacer lo que debía, y caso contrario no lo hacía. Entonces, realmente es muy lamentable porque nunca se justifica, pero menos se entiende cuando un juez se ensucia su prestigio, su buen nombre, su reputación por cuestiones de la cotidianidad. Eso te da a suponer que probablemente esto haya ocurrido en otras etapas de su trabajo, ¿no? En otros casos. No hay cómo suponer, pero bueno, ya también esta dinámica. Alguien que es capaz de esto es capaz de cualquier cosa. Échate la fama. Terrible. Abogado, exactamente, mientras usted estaba respondiendo la pregunta de Guillermo, usted mencionó la palabra extorsión y ya a mí se me vino a la mente, porque es lo que escuchamos en las noticias de parte de criminales, pero que venga de una jueza. ¿Cuántas nubias veras hay en el Ecuador y qué tiene que hacer el ciudadano para evitar esa extorsión? Bueno, es lamentable y lo vengo repitiendo con regularidad. El estado actual de la Administración de Justicia Nacional es caótico. Hay muchos jueces, fiscales, secretarios, asistentes y personas vinculadas a la Administración de Justicia que no deberían ejercer estas funciones porque no están en la capacidad moral ni académica para hacerlo. Eso no quiere decir que todos sean corruptos o que todos sean incapaces o poco preparados. Obviamente hay personal de calidad, hay personal con buenas intenciones que no pueden hacer bien su trabajo, pero también hay de lo otro. Y sobre eso no se ha hecho mucho. El Consejo de la Judicatura se demora más en destituir a un juez que el proceso penal imponerle una pena por un delito de cohecho. Por ejemplo, hemos visto que ha quedado en evidencia la corrupción en la Administración de Justicia Penal, particularmente en la provincia del Guayas, pero también a nivel nacional, no es exclusivamente nuestro. Y en estos procesos primero llega la condena
en un proceso penal, que suele ser un proceso demorado, y detrás de muchos meses, una sanción administrativa con la destitución o la suspensión sin remuneración. Entonces vemos que lo primero que debe hacerse es que el Consejo de la Judicatura se tome las cosas en serio, vea por el país y continúe con esta evaluación de jueces y fiscales a efectos de que los jueces y fiscales que no están capacitados académicamente ni moralmente o puedan justificar sus ingresos, su nivel de vida, pues puedan continuar en el ejercicio de sus funciones. Algo de esto hizo la ex fiscal general, casa adentro, una depuración, pero me parece que era algo tan complicado y duro de hacer que se quedó a medias. Se necesita más. Y ahora, ¿y el ciudadano qué tiene que hacer? Porque lo que pasó en el caso de justamente la jueza Vera es que él pudo recolectar esos audios, esas llamadas. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? Y tampoco no tener miedo, tener que denunciar, que es lo importante. Sí, hay muchas inquietudes en esto. Saldrán a decir que la grabación es ilegal y que por eso no tiene validez probatoria. Pero es una evidencia, es un indicio que la Fiscalía podrá utilizar y darle contexto. Hay una discusión sobre la validez de una conversación en la que usted participa y usted la puede grabar y si esta tiene validez como una prueba en el proceso, pero afortunadamente en el proceso penal la dimensión probatoria no se agota en el audio y en el video. Hay testimonios, hay pericias, hay otro tipo de pruebas que le darán contexto a los hechos y llevarán a la convicción a la Fiscalía o al juez o a ambos, de que hay o no un delito y a alguien que responsabilizar por ese delito. Si un ciudadano es víctima de este tipo de extorsión, como se le puede llamar, aunque propiamente es un delito de cohecho, de concusión o de cohecho, pedirle sobornos, un funcionario judicial le pide un soborno, es difícil pedirle al ciudadano que confíe en ese mismo sistema que lo está extorsionando para denunciarlo, porque probablemente piense que le va a ir peor de lo que aspira. Y lo que él quiere, el ciudadano común quiere es solucionar sus problemas. Entonces, en un ambiente en el que no hay seguridad jurídica, no se le puede pedir al ciudadano que confíe en su sistema de justicia para denunciar este tipo de hechos. Yo creo entonces, el primer llamado es al gobierno nacional que le devuelva al ciudadano la confianza en su sistema de justicia para que este tipo de cosas finalmente dejen de ocurrir. Carlos Luis, un tema tan delicado como es familia, donde los sentimientos, donde las frustraciones de los que en algún momento hemos sufrido un divorcio, el tema de los hijos, la repartición de los bienes, la liquidación de la sociedad conyugal y todos esos temas son temas muy dolorosos que pueden llevar a odios, pasiones entre los mismos abogados y los mismos clientes. Pero más allá de eso, que una jueza juegue con los sentimientos de un pobre padre de familia para exigirle muebles y dinero, donde se escucha en el audio que el pobre hombre pidió prestado hasta dinero para pagarle a la jueza y cumplirle. Hay que tener muy poca sangre en la cara y hay que tener muy poca alma en el cuerpo. Sí, definitivamente, y eso nos lleva, yo creo que a revisar incluso desde más atrás, porque un juez corrupto no se hizo corrupto cuando entró a la judicatura. Es una persona que tiene esa disponibilidad moral para hacer ese tipo de cosas. Entonces, habrá que ver hacia atrás en la formación universitaria en el país qué tipo de abogados estamos graduando primero. Y antes de eso, obviamente, en los colegios y unidades educativas del país, qué tipo de jóvenes estamos formando para el futuro. Y antes de eso, en la familia, qué valores familiares se están protegiendo en nuestra sociedad. Pero paso a paso. Lo primero, una evaluación a los jueces, a lo que tenemos. Tenemos que actuar con lo que tenemos. Esos son nuestros elementos humanos y materiales con los que hay que trabajar. Hay que evaluar lo que tenemos, hay que sacar a los elementos que no sirven del sistema y hay que hacer un reclutamiento masivo porque el sistema no aguanta, hay demasiados casos, hay pocos jueces y hay muchos jueces que no deberían estar, entonces hay aún menos jueces realmente y este proceso no está en marcha. El Consejo de la Judicatura
no se compadece de la realidad y yo le he venido insistiendo, el gobierno tiene que intervenir y urgentemente en la administración de justicia. Limpiar este tipo de instituciones sin duda alguna le va a brindar más seguridad al ecuatoriano, y la implementación de esta ley de inteligencia también, que tengan el poder de poder controlar la información, controlarla bien, porque el que nada debe, nada teme, y eso lo tenemos. Correcto. Este nuevo aparataje legislativo le va a permitir al gobierno coercionar a los delincuentes, a los que están dispuestos a pedirle dinero a un ciudadano a cambio de su trabajo. Lo pensarán dos veces, pero buscarán las maneras. Es decir, no se debe quedar en la ley, en la norma. El proceso de reestructuración de la justicia nacional tiene que ir más allá de una reforma legislativa, de una norma. Tiene que empezar por la voluntad política, tiene que implicar armar equipos de trabajo con personas que tengan la calidad y la experiencia suficiente y empezar a involucrarse, además de la mano de enfrentarse a la delincuencia organizada, que naturalmente este es el campo de acción de ellos, ¿no? La justicia corrupta, corruptible, donde un juez puede dejar en libertad a dos sujetos que han sido detenidos por secuestro extorsivo, porque la fiscalía fue tibia, porque el juez aplica estrictamente, ahí sí, la ley, y entonces esta misma gente que ya había estado privada de su libertad poco antes, había cometido antes un delito, el mismo delito ahora, y luego lo volvieron a cometer. Entonces estamos en un círculo vicioso de corrupción y de delincuencia del que tenemos que salir urgentemente. ¿Es una justicia mercantil? Sí, aparentemente en su mayoría. Qué pena, pese a que se están tratando de hacer cambios, mientras existe este tipo de jueces o juezas, no vamos a avanzar. Meterse con un tema de familia es meterse con temas muy complicados, como decía yo. Lo que hemos sufrido un divorcio o los que hemos sido cercanos a un divorcio sabemos lo que puede pasar entre parejas y las pasiones que pueden despertar estas acciones. Jugar con los sentimientos de un padre o una madre por unos muebles o por dinero, la verdad que es duro. Y bueno, ya le queda solo a la justicia decidir dónde debe ir a esta jueza. Los audios y los videos son muy decidores. La actitud de la jueza más. Y lo egocéntrica de tener un cuadro en su casa de la cara de ella, me ha parecido que uno conoce a la gente por los temas como ese. Pero bueno, son pequeñeces al lado de todo lo grande que es este tipo de jueces. Nos vamos al corte y regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen.
Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Y bueno, par de horas más y podrá ir a ver a la selección ganar en Lima, Perú. Hoy no hay chance para nada más, solo ganar, mentalizarnos para poder terminar segundos arriba de la tabla, para poder tener un mejor lugar en alguno de los partidos que nos toque o de los grupos que nos toquen en este Mundial del 2026 que se juega en México, Canadá y Estados Unidos, y donde Yanela muy efusivamente y muy cariñosamente ha invitado a todo mi hogar a ir al Mundial con paquetes que ya seleccionaremos conjuntamente con ella para ir a ver jugar a Ecuador. Bueno, si no es ver jugar a Ecuador, no me importa. Contarle que nos llegue al Mundial no tengo ningún problema. Perfecto, Guillermo. Ya voy a, desde ahora voy a comenzar a hacer la gestión, voy a comenzar a ponerle moneditas al chanchito, porque ese chanchito va a estar bien gordito con esa invitación. Oye, Guillermo, y yo también ya estoy casi que lista, ya de aquí salgo de grabar, de transmitir este programa con ustedes, la otra agenda, y me voy a ver el partido. Pero ustedes, amigos, recuerden que la señal estará abierta. Usted podrá observar el partido totalmente gratuito. Esto lo anunció el presidente de la República en horas de la mañana. Y bueno, también hoy es algo importante lo que vamos a escuchar desde el Pleno de la Asamblea, ¿verdad que sí, Guillermo? Así es. Por otro lado, información, el Mundial de Clubes que se juega pronto en Estados Unidos, los precios de las entradas han caído brutalmente por algunos temas, pero uno de ellos es por lo que está pasando con el tema migratorio en Estados Unidos. La gente no sabe si ir a ver jugar los mundiales allá. Están preocupados. El turismo también en Estados Unidos ha bajado un porcentaje importante, pero las entradas sobre todo han bajado muchísimo de lo que empezaron. Casi 4 o 5 veces su precio original. A las 3 empezaba el debate de la ley de inteligencia, que como hemos dicho por todo este programa, es una ley que necesita el Ecuador. Perfeccionable, tal vez, pero que lo necesita ahora, como dijo uno de nuestros invitados, no mañana, no dentro de un mes, no dentro de un año, necesitamos ahora. Esa ley nos va a ayudar a poder tener la inteligencia para que nuestras fuerzas puedan luchar, las fuerzas de inteligencia puedan luchar contra el narco, el terrorismo, el narcoterrorismo, los bribones, el lavado de activos y muchas cosas más. Así que esperemos que el resultado sea positivo y tengamos una nueva ley y que los políticos, como un par que vi hoy día en redes sociales, dejen de hacer politiquería sobre la seguridad del Estado. Yanela. Así es, Guillermo, definitivamente el ecuatoriano necesita trabajar. Yo necesito trabajar, salir tranquila de mi casa y saber que voy a regresar bien y que voy a abrazar a mis familiares, así como usted también, Guillermo, y todos los que conformamos y somos parte de este hermoso país llamado Ecuador. Necesitamos acciones, se están debatiendo en el Pleno de la Asamblea. Necesitamos que también esa oposición ya, por favor, si no están de acuerdo, propongan ustedes o reformulen, cambien lo que tengan que cambiar. Pero como lo decía Guillermo, lo necesitamos ya. No hay perfección, se puede mejorar. En todo caso, amigos, recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Estamos en cada una de estas plataformas para que usted, por favor, nos siga y también se mantenga actualizado de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y también internacional. Hoy nadie me vistió, yo me vestí, vine con la tricolor y esperemos que gane. Te viste sol. ¿Qué podemos hacer? Nos vemos el día de mañana. Chao.